Hola, muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Sandra Guzmán, soy gerente de financiamiento en la Iniciativa de Política Climática y también soy fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y a nombre del jefe LAC de la Iniciativa Climática de México, de Ruta Cívica, de la Asociación Nacional de Energía Solar, del SEMDA, de Sustainlum y de las más de 20 organizaciones que forman parte de este proceso, les damos la más cordial bienvenida a este evento que tiene como objetivo presentar México Resiliente y sobre todo este plan de descarbonización y resiliencia climática hacia 2020-2030 y de cómo formularlo de una manera colectiva, de una manera, digamos, participativa, pensando sobre todo en los retos que trae consigo el cambio climático. Como todas y todos ustedes saben, a nivel internacional nos encontramos en un momento crítico ante la crisis climática. A nivel internacional, la ciencia nos ha dicho que no estamos en la senda para evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. Por el contrario, las contribuciones nacionales que se han sometido hasta el momento a nivel global nos estarían llevando a un escenario de más de 3 grados centígrados, momento en que muy pocos ecosistemas podrían sobrevivir. Y en el caso de México, esta no es la excepción. México es un país altísimamente vulnerable ante los efectos del cambio climático en el norte, en el sur, en el centro, los fenómenos como sequías, huracanes y demás que han azotado al país claramente evidencian que estamos ante una crisis muy importante y que tenemos que atenderla de manera radical. No obstante, lo que hemos observado es que la política climática en estos últimos años no se ha fortalecido, por el contrario se ha debilitado y eso nos está poniendo en un contexto de mayor riesgo tanto a las poblaciones como a los ecosistemas a nivel nacional. Y por eso este grupo de organizaciones de la sociedad civil, con expertas, expertos y personas estudiosas y preocupadas por la crisis climática, nos hemos reunido, nos hemos sumado para poder colectivamente construir un plan de descarbonización y resiliencia climática con miras a la entrada de un futuro pues, gobierno mexicano que esperamos sea uno que tenga como una de las principales banderas la atención del cambio climático, dado el complejo escenario en el que nos encontramos. En este evento vamos a tener la oportunidad de conversar, les voy a presentar rápidamente la agenda. Les voy a platicar un poco de cuál es el objetivo de este proceso y también vamos a hablar con miembros de todo, digamos, el equipo coordinador sobre ¿por qué? ¿Por qué es importante construir un plan de descarbonización y aumento de la resiliencia en México? Así como cuáles son aquellas agendas pendientes que tenemos en el país y que tenemos que colocar en la discusión pública, porque, digamos, esto tiene que atenderse de manera estructural. Ya estamos cumpliendo 10 años de la existencia de la Ley General de Cambio Climático y, sin embargo, no estamos viendo acelerar las acciones para combatir el problema. También les invitamos a que todas y todos puedan someter sus preguntas, sus consultas y que también les vamos a sugerir que por favor se registren si hay interés de participar en este proceso, nos puedan hacer llegar todas sus opiniones y sus intereses también en el chat que van a recibir en un momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proceso? Permítanme platicarles rápidamente. El objetivo de este proceso es generar un diálogo multiactor, multisectorial, multinivel, precisamente para formular un plan de descarbonización y resiliencia climática en México y sobre todo identificar cuáles son esas acciones que podemos poner en marcha tanto a nivel de política, regulación, marco institucional y presupuestal para hacer frente a esta crisis climática. El objetivo sí es generar un plan que nos permita tener un diálogo con los potenciales candidatos a la presidencia el próximo año y que este plan sirva de base para la construcción de lo que puede ser el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Es importante mencionarles que en este proceso nace de la necesidad de promover un modelo de bienestar que se desvincule del modelo extractivista de desarrollo, en donde se ponga la vida al centro de las decisiones y en donde podamos promover la atención de la crisis climática, pero en el marco del respeto a los derechos humanos, intergeneracionales, de las poblaciones locales, indígenas, la equidad de género y por supuesto que nos permita realmente llevar a cabo un proceso de reactivación económica y social que se ajusta y que sea de calidad
y que nos ayude a alcanzar un verdadero bienestar para los seres humanos, para los ecosistemas y para la biodiversidad en general. Permítanme platicarles que a lo largo de las últimas semanas, en colaboración con todas y todos los colegas, hemos identificado algunas agendas temáticas que nos gustaría discutir en este contexto, pero antes quisiera platicarles de cuáles son los pasos para poner en marcha este plan y al que estamos en este proceso. Queremos invitarles a participar a todas y todos. Este evento de lanzamiento tiene como objetivo invitar a este proceso a diferentes actores de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, que sean parte de este proceso de construcción colectiva. En una segunda etapa llevaremos a cabo elaboración de diagnósticos sobre los temas de interés. Ustedes saben que a lo largo de este sexenio han cambiado muchas reglas, han cambiado muchos aspectos a nivel institucional y es muy importante saber cómo nos está dejando este gobierno en los temas más importantes para el país, y por ello queremos llevar a cabo unos talleres multiactor temáticos a donde también queremos invitarles a participar, puesto que con base en estos elementos que se van a proveer vamos a sistematizar estos resultados para realmente integrar este plan de descarbonización y resiliencia climática que queremos poner digamos, pues a consulta de toda la población el próximo año. Y también queremos convocarles al diseño de una campaña de comunicación. Creemos que hoy más que nunca tenemos que mejorar la comunicación sobre el estado de la crisis climática en México. Creemos que pese a los altos índices de vulnerabilidad, no hemos logrado comunicar cuáles son realmente esos efectos, esos impactos que vamos a tener si no aceleramos la descarbonización en México, y por eso también queremos trabajar en este sentido. Y por supuesto, el objetivo es tener una conversación pública hacia el próximo año digamos, en atención, pues a presentar todas estas agendas a las y los candidatos a la presidencia de la República y realmente brindarles insumos que sirvan para este plan nacional. Algunos de los sectores y de los temas que hemos identificado se los presento aquí, y también con las fechas de los talleres en que vamos a estar llevando a cabo la conversación, temas como del extractivismo a la economía circular, temas de seguridad alimentaria y suelos vivos, transición energética, agua, territorios, ciudades sostenibles y, por supuesto, la transformación del sector financiero. Ustedes habrán visto circular un decálogo por ahí de la política climática, pero sabemos que la política climática es mucho más de lo que se ha presentado a nivel del gobierno federal, y por eso nos llama y nos tenemos que ver obligados a realmente detonar una conversación mucho más comprensiva. Pero es importante decirles que para nosotros y nosotras un aspecto fundamental es trabajar en temas transversales cuando hablamos de la crisis climática, como es el tema de los derechos humanos, la equidad de género, la reactivación económica, la salud y, por supuesto, el bienestar para todas y todos. Por eso quiero agradecer a todas las organizaciones que son parte de este ejercicio e invitar a todas quienes nos acompañan a sumarse también a este ejercicio con el objetivo de que podamos seguir construyendo esto de manera colaborativa. Sin más, quiero entonces dar paso a esta conversación, y para ello quiero presentarles a las y los colegas que son parte fundamental de este proceso y con quienes vamos a platicar más sobre la importancia de este proceso para que ustedes conozcan más de cuáles son estos objetivos. En esta primera sesión queremos platicarles por qué es importante hablar de estos temas de cara al 2024, porque el 2024 es un año tan crucial para nosotros desde la perspectiva de la acción climática, pero también de otras agendas, y por supuesto hablar de por qué tenemos que descarbonizar, por qué tenemos que hablar de un plan de esta naturaleza, y también de por qué tenemos que hacerlo de manera colectiva, y así también hablar con otros expertos y expertas de los temas. Por eso quiero presentarles, nos van a acompañar en esta sesión Katia Puga. Ella es consultora de IDP y además una persona que ha trabajado muchísimos años en el sector ambiental. También nos va a acompañar Jorge Villarreal. Él es director de política climática en la Iniciativa Climática de México, también con mucha experiencia en esta agenda. Nos va a acompañar también Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica y una de las fundadoras de AUNA, que también ha trabajado muchísimo en estas agendas, sobre todo también a nivel transversal. Y también nos va a acompañar Anaid Velasco. Ella es directora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con muchísima experiencia en estos temas también. Y también nos va a acompañar Paco Ayala. Él es director del Huerto Roma Verde y de Extinction Rebellion México, un ojalatero social como él se autodenomina. Y también le damos la cordial bienvenida a Carla Sedano. Ella es presidenta de la ANES, de la Asociación Nacional de Energía Solar.
también con muchísima experiencia en temas de cambio climático y transición energética. Y también nos acompaña Gloria Marina Godínez, presidenta de Sustainloom, que también ha tenido muchísimo trabajo en la agenda climática. Así que tenemos un panel exquisito de muchas personas que están por muchos años tratando de llevar todos estos temas al mejor cauce. Así que con esto les doy la más cordial bienvenida y entonces arranquemos esta conversación para presentar por qué este plan es importante. Y me gustaría comenzar contigo, Mónica. ¿Por qué el 2024 es un año tan importante para México? ¿Por qué es un año tan importante para trabajar estos temas? Y por supuesto, ¿cuál es el panorama que nos depara en estos años? Por favor, tienes la palabra y bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Gracias, Sandra, sobre todo por tu esfuerzo articulador. Creo que los muchos nombres y organizaciones que somos parte diversas aquí y que mantenemos esas diferencias, pero encontramos la necesidad de actuar en común. Estamos aquí gracias a ti y a GEFLAC. Pues empezar para atrás, ¿no? 2030 tenemos que tener unas metas de contribución nacional mucho más ambiciosas. No es claro todavía dónde estamos, ese puede ser parte del primer diagnóstico y necesitamos movernos muy rápido, ya se nos acaba el tiempo, necesitamos pensar y deberíamos de pensar que el gobierno federal es quien nos convocara a los distintos actores, que nos sentara a acordar estas nuevas metas y transformaciones hacia ellas, pero pues ha sido difícil dialogar, convencer al gobierno desde adentro, tú misma has sido parte de este proceso desde afuera, y lo que decidimos es que ya no podíamos esperar al siguiente gobierno y a la siguiente administración que nos convocara. Entonces empezamos a dialogar en ese sentido para decir, bueno, lo podemos hacer nosotras, ¿no? Entendemos que no somos una autoridad, no vamos a hacer un plan de acción climática en sí, pero sí vamos a sentar las bases de este diálogo social, plural, con muchos actores. ¿Qué es lo que nos imaginamos para 2024? Pues primero nos imaginamos convocando a más actores académicos, sociales, privados, sindicales, nos imaginamos organizaciones territoriales, gremiales. También buscamos a convocar autoridades locales. El hecho de que sea convocado por sociedad civil no quiere decir que no queremos autoridades participando en este proceso. Sabemos que a nivel local hay muchas voluntades que ya se están empezando a sumar. Buscamos también que diputados, senadores, diputados locales, diputadas estén presentes en estos diálogos. Los talleres los explicarán más nuestros compañeros, pero serán sobre todo de diagnósticos participativos y buscando ya con este énfasis hacia el 2030 ambicioso. Vamos a buscar también convencer con estos acuerdos a la sociedad. Una vez que tengamos estos diagnósticos, la campaña de comunicación tiene que lidiar también con que la sociedad entienda, se apropie de estas metas, busque cambiar no solo sus hábitos y sus actitudes, sino también las políticas y las personas que los están decidiendo. Y eso es fundamental, ¿no? No solo es importante separar la basura, digo, por decirlo de una manera simplista, es importante usar un medio de transporte sustentable, pero sobre todo es importante cambiar las políticas de manera estructural. Y una vez que terminemos esta campaña o a lo largo de esta campaña de comunicación, también vamos a construir y a buscar liderazgos que las quieran asumir desde el gobierno. Buscamos que estas metas estén en las plataformas de todos los partidos, no solo de uno o de otro, no solo de uno o dos candidatos, sino que, y no solo también diría de la presidencia de la República, sino también candidatos a alcaldesas, diputadas locales. Tenemos ahí un rol muy importante que desempeñar, a los gobernadores, a las gobernadoras, a las jefas de gobierno, y todo esto se vaya construyendo un poco desde abajo, pero también en un momento en que vamos a cambiar próximamente de muchísimos gobiernos y cargos de elección pública y de administración. Y no solo vamos a dejarlo en una campaña, digamos, de corte electoral, buscaremos que estos planes lleguen hasta los gobiernos electos, hasta sus gabinetes
y estén en sus compromisos, en sus discursos de toma de posesión, en sus planes de 100 días y claramente los anuncien así. Y obviamente buscamos a la larga, ese ha sido el propósito, que estén en sus planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo, en sus programas sectoriales y especiales, y finalmente en sus tableros de control, de indicadores, de avances trimestrales y sus informes de gestión. Este grupo está hecho en ese sentido, no solo hasta el 2024, sino realmente para empezar 2024-2030, así le hemos puesto como fechas clave en este proceso. Y pensar en ese sentido que 2030 pues no queda mucho tiempo, se oye lejano, siempre se ha oído lejano, pero cuando hacemos las cuentas nos quedan 2 años y un sexenio, nos quedan 2 trienios, casi 3, es decir, que los siguientes gobiernos municipales, alcaldesas, diputados locales, diputadas locales, diputadas federales, tendrán que pensar en estas fases. ¿Qué vamos a hacer para el siguiente trienio, para el siguiente decenio en términos de acción climática? Y nuestra ambición también como grupo es buscar que los liderazgos que apoyen, entiendan, se comprometan con la acción climática, tienen que empezar hoy, tienen que ser parte de estos diálogos y de estas campañas de comunicación, de concientización, y que también pensamos que los actores, ya dijimos, sociales, privados, académicos, vamos a seguir la evidencia científica, los datos, la discusión en torno a cómo se está dando los cambios climáticos y de biodiversidad, de resiliencia en nuestro territorio, y así lo decimos, no solo en lo rural o no solo en las reservas, sino también en las ciudades, obviamente nuestra energía. Pero decir y mencionar que empezamos hoy porque queremos dejar un legado a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas, a que sí necesitamos empezar a pensar en la tierra, en la enorme complejidad y biodiversidad que siga viviendo, floreciendo, reproduciéndose, y que esto está en riesgo si no lo hacemos hoy, empezamos hoy, para llegar a tiempo. Muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias por este importante mensaje de las sinergias y de la visión que tenemos que siempre tomar en cuenta en estos procesos. Y a mí me gustaría entonces invitar a Jorge a que nos platique. Jorge, creo el tema fundamental de la descarbonización es un tema de la agenda internacional. ¿Por qué tenemos que acelerar? ¿Por qué un plan de esta naturaleza en México? ¿Y cuáles son las perspectivas que crees que podemos impulsar en este proceso? Muy bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ann, y es un placer, la verdad, estar en este panel el día de hoy y en el lanzamiento de la iniciativa. Nos da muchísima emoción desde Iniciativa Climática de México. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque la ciencia, en los reportes que hemos estado escuchando en los últimos par de años, bueno, en realidad muchísimos más, pero particularmente en los últimos, nos está diciendo con absoluta claridad, con un semáforo estridente de color rojo, con una alarma así de, así, literal, de ese nivel, nos está diciendo estamos en el nivel de urgencia en donde no podemos sobrepasar más el tiempo de actuar el día de hoy. ¿Por qué? Porque para evitar el incremento de la temperatura promedio de la Tierra arriba de 1.5 grados, que todas y todos ustedes ya han leído bastante de que es el lugar de menos riesgo, es el lugar más manejable. No significa que es el lugar mejor, obviamente. O sea, el 1.5 no es a donde queremos llegar, es el umbral que no queremos pasar, pero es el lugar más o menos de menor riesgo que nos ha indicado la ciencia. Para poder estar en esa trayectoria necesitamos en el mundo, pero también aplica exactamente los mismos valores para México, limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en el 2030 y acercarnos hacia emisiones netas cero para el 2050. Para que México
el mundo, pero particularmente México, nos encontremos en esa trayectoria de reducir nuestras emisiones a la mitad, la verdad es que tienen que pasar cambios estructurales el día de hoy. Prácticamente todos nuestros nuevos proyectos o la salida de infraestructura que mantiene esta tendencia de contaminación de gases de efecto invernadero, pues tendría que estar de salida. O sea, el portafolio de las inversiones tiene no solamente que ya estar diseñado, sino tendríamos que estarlo implementando el día de hoy para que en el 2030 estemos en una trayectoria ya cercana que nos permita tener, conducir nuestras emisiones en esos niveles requeridos por la ciencia para poder estar en el 1.5. Y además esto, el actuar ya implica eso, o sea, implica que no podemos tardarnos más, o sea, no podemos hacerlo el año que entra, San, porque estamos tarde, o sea, ya estamos tarde el día de hoy. Y vamos a estar más tarde el año que entra. Y si no lo hacemos y si no tenemos esta claridad, no vamos a proceder de forma correcta en nuestras estrategias, ¿no? De cómo descarbonizar. Ahora, para descarbonizar tenemos distintos instrumentos. Uno de ellos son las rutas sectoriales de descarbonización, el presupuesto de carbono, las metas basadas en ciencia. Son elementos completamente complementarios, pero sí necesitamos tener mucha claridad en estas rutas de descarbonización por cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque la ciencia nos está indicando de cómo se tiene que comportar. México tiene un presupuesto de carbono, es decir, un volumen de emisiones permitido para estar en esta trayectoria del 1.5 muy corto, de 8.9 gigatoneladas de aquí al 2100. ¿Qué significa esto? Que si seguimos en el escenario tendencial, en México, o sea, nos habremos acabado esas toneladas en los siguientes 10 años, 11 años, si seguimos en esta trayectoria. Si seguimos en esta trayectoria de tendencial de no pasa nada de las políticas actuales, como el de Carlos, esa trayectoria nos va a llevar a un escenario cercano a los 3 grados y si cumpliéramos, por ejemplo, la NDC que México sometió al 2020 y que ya todos ustedes saben que debe de estar en revisión y necesitamos actualizarla urgentemente, bueno, esos niveles nos colocan en el 2.4 grados centígrados si todo el mundo emitiera los mismos niveles que México. Por eso tenemos que actuar ya. Y las rutas son unos instrumentos muy integrales que nos permite juntar la ciencia, nos permite juntar el comportamiento atmosférico, el comportamiento económico, la política pública, la política sectorial, los cambios sectoriales, el análisis económico, todo eso nos los permite juntar porque nos da esa película o nos da esa trayectoria de cómo tiene o qué tiene que pasar en el sector para poder estar en ese nivel de emisiones y por lo tanto esta iniciativa que estamos lanzando el día de hoy pues es una iniciativa maravillosa para poder hacer un proceso colectivo, un proceso conjunto para determinar precisamente esas rutas, cómo queremos la descarbonización y una descarbonización, perdón que me tome nada más unos segundos más, necesaria hoy más que nunca en México por la grave situación de emergencia climática que estamos viviendo. 1/3 de todo nuestro territorio está en sequía, con el impacto no solamente en salud pública o en la disponibilidad de agua de la gente, sino el impacto en la agricultura y lo que eso tendrá en materia de seguridad alimentaria, el impacto que tendrá en la biodiversidad. En 2020 rompimos récord con más de 20 ciclones en la costa del Atlántico. Los niveles de precipitación y la presencia de lluvias y fenómenos meteorológicos atípicos es cada vez más frecuente, incluyendo también las zonas de calor. Es decir, esto ya lo estamos viviendo con un incremento de la temperatura en México de 1.4 grados según datos de la Conagua. Si nosotros continuamos con esta tendencia de no hacer nada o no hacer cada vez algo más allá de lo que se requiere y poder en ese sentido cumplir lo que requiere la ciencia, pues estamos comprometiendo no solamente nuestro presente, sino ya lo dijo Moni muy bien, nuestras generaciones futuras. Entonces lo dejo aquí con ánimo de seguir la charla más tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias por poner la ciencia en contexto. Desde luego nos ha hablado por muchos años y sin embargo no hemos
sabido escuchar o traducirla en las políticas adecuadas. Pero tocaste un punto muy importante de esta cuestión colectiva, de esta visión colectiva, y me gustaría mucho invitar a Katia Puga que nos cuente por qué un plan de esta naturaleza tiene que construirse de manera colectiva. Hemos apostado mucho a los gobiernos a salvar, digamos, de la crisis climática y sin embargo han fallado en muchas cosas. ¿Por qué tenemos que hacer esto de manera colectiva y cuál es tu visión que quisieras que concluya, digamos, que guiara este proceso? Katia, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Sandra, y gracias a todas las colegas y a todos los colegas que están conectados, que van a participar, y a todas las personas que están interesadas en el lanzamiento de este plan y que nos acompañan en esta sesión. Sí, o sea, el plan está necesariamente basado en una premisa de colaboración y de construcción colectiva. Por eso, como decía Mónica en un inicio, en este proceso que hoy arranca van a encontrarse comunidades, organizaciones sociales, centros de investigación, movimientos, redes, colectivas, personas interesadas del sector social, público, privado, que tenemos, digamos, en común un claro sentido de urgencia y de la necesidad de ambición para responder a la emergencia climática. Pero sobre todo, digamos, un concierto de personas y de grupos que han ido trabajando el tema por varios años, por varias décadas, y por eso este plan borda también sobre esos esfuerzos previos que han permitido que hoy tengamos distintos tipos de diagnóstico, que han trazado rutas específicas de descarbonización en algunos sectores prioritarios, como energía, como transporte. Esfuerzos también que han implicado que se han puesto en la mesa en distintos momentos, de distintas maneras, propuestas que pueden ser viables desde el punto de vista económico, técnico, y que pueden ser realizables en distintos horizontes de tiempo, pero sobre todo esfuerzos que han reflexionado desde visiones muy integrales, muy sistémicas, que han enfatizado la necesidad de pensar desde y para los socioecosistemas las posibles rutas para transformar de raíz un modelo que no está sosteniendo la vida. Entonces, este plan está abordando sobre esos esfuerzos con una mira muy clara, que es que podamos integrar juntas y juntos las agendas de descarbonización, de adaptación, de resiliencia, para elevar la ambición de las acciones y las soluciones que necesitamos en México, y traducir eso en una ambición, en una ruta clara de cara al 2030, fecha que, como ya ha dicho Jorge, es clave y se ha enfatizado en distintos informes y evidencias y es necesario este diálogo y este concierto plural de personas y de grupos, porque necesitamos en todo caso un plan que reconozca la interdependencia que existe entre el clima, la biodiversidad, los ecosistemas, la vida humana, que proponga acciones ambiciosas para abordar el todo y de raíz, ¿no? Los impactos de la emergencia climática, el riesgo, la vulnerabilidad, la relación que todo esto tiene y que estamos viendo con la degradación de los ecosistemas, con las desigualdades y las injusticias sociales y económicas, con la pérdida de vida, los daños a la salud, la pérdida de biodiversidad. Y este concierto también posibilitará que podamos tener un plan que escuche, como bien decía Jorge, tanto a la evidencia científica como a las personas de carne y hueso que se enfrentan día a día con fenómenos extremos que están teniendo consecuencias irreversibles para la vida, y que una apuesta de esta naturaleza con propuestas que sean acordes al tamaño, a la intensidad, a las escalas, a las distintas manifestaciones de la emergencia, y que en esa medida sea coherente en términos de las acciones que plantea, no solo con la mira de cumplir metas por el solo hecho de cumplirlas, sino porque de ello depende preservar la vida. Y eso requiere justo un diálogo amplio de distintos conocimientos, visiones, experiencias, saberes, desde las especificidades de los territorios, desde las diversidades de los territorios, y por eso lo pensamos en colectivo, desde los retos que enfrentan distintos sectores y los retos que se enfrentan en distintos temas: transporte, energía, agricultura, industria, ciudades, etcétera, y muy especialmente, creo, desde nuestro derecho que tenemos a participar informadamente, significativamente, en todas las decisiones públicas de aquello que nos afecta. Y yo cerraría diciendo que sí creo que el poder colectivo para propiciar los cambios en materia de acción climática nunca han sido más necesarios y significativos como ahora, y creo que el proceso para construir el plan en colectivo reconoce justamente en ese poder
la fuerza, la dirección y la claridad para poner en la mesa las soluciones coherentes, no los decálogos aislados, y soluciones ambiciosas desde la sociedad frente a la emergencia climática. Y por eso creo que la suma de las voluntades, de los anhelos y de los conocimientos de personas como las que hoy se sumaron a esta sesión son tan importantes. Muchísimas gracias, Katia, y muchísimas gracias por tocar el tema de la transformación estructural y no solo de la transformación, digamos, por encima de las cuestiones. Déjenme antes de pasar con las y los colegas para hablar de justamente la importancia de estas agendas temáticas, quiero invitar a todas y todos quienes nos escuchan, quienes están con nosotros en la plataforma y también quienes nos ven en vivo, les estamos pasando un formulario precisamente para que puedan sumarse a esta iniciativa, que nos dejen saber el interés de sumarse como desde la parte de la coordinación y también de sumarse a los talleres que vamos a estar celebrando en las próximas semanas. Así que el formulario está ahí para que lo puedan llenar. Y ahora sí, vamos a pasar entonces a una conversación que ya Mónica, Jorge y Katia nos han puesto el escenario de por qué es importante este plan en un contexto como el actual y por qué tenemos que hacerlo de manera colectiva. Ahora queremos hablarles un poco de cuál es la visión que tenemos sobre algunos de los temas y hacia dónde quisiéramos detonar estas conversaciones. Y voy a arrancar justamente con un tema que ya ha mencionado Katia, que tiene que ver cómo salir de este modelo extractivista que pues ha predominado en las economías del mundo y cómo pasar a un modelo muchísimo más circular en donde haya una mayor armonía y un respeto a los límites y a los ciclos naturales del planeta. Y por eso quiero invitar a Gloria que nos cuente cuál es esta visión que va a ser parte fundamental de este plan de cómo llegar del extractivismo a la circularidad y por supuesto de temas que vamos a estar discutiendo a lo largo de estos talleres. Gloria, bienvenida, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están todas y todos? Para mí, bueno, un gusto también estar acá en este concierto de colectivo. Sin duda, un gusto estar contribuyendo desde nuestra perspectiva y precisamente nosotros con este enfoque de cómo transformar con este enfoque colaborativo, cómo poder tener una visión diferente para dialogar sobre las diferentes visiones y propuestas sistémicas, sobre todo de temas de política, en cómo transformar economía lineal extractivista hacia un modelo de economía circular, ¿no? Nosotros en este enfoque y en el taller que vamos a detonar de diálogo precisamente para integrar todas estas visiones, el planteamiento de la economía circular se visibiliza como una transformación del modelo de desarrollo precisamente para responder a esta sobreexplotación de los socioecosistemas, que considera estos límites planetarios sin duda y que provee a través de este enfoque sistémico una ruta de respuesta ante la emergencia climática que ya estamos viviendo y que sin duda ahora nuestro colega Jorge ha comentado, y precisamente también la pérdida de la biodiversidad, poniendo en el centro precisamente el preservar la vida y por lo tanto nuestro bienestar y el bien común, ¿no? Como sabemos, pues la base de la vida y de todo el proceso de desarrollo económico, pues está basado en los ecosistemas y la biodiversidad que ellos nos proveen, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando en esta propuesta central para este plan de descarbonización, el cómo se puedan integrar con este nuevo enfoque para trasladar de un modelo extractivista llamado de economía lineal hacia este enfoque, ¿no? No solamente con instrumentos económicos, sino desde nivel de visión, políticas e integrar precisamente todos los actores con esta visión de inclusión y con un enfoque de transición justa, ¿no? Porque no estamos hablando únicamente de una transformación innovadora, en este caso de los procesos o de la parte de la tecnología, sino lo importante que es transformar los modelos de negocio y los modelos financieros para que esto precisamente pueda integrarse a esta ruta de descarbonización y nos permita entonces construir pilares y acciones que sean congruentes y con un enfoque sistémico que considere derechos humanos, que considere la inclusión, que considere todas las visiones de las diferentes estructuras y las diferentes escalas, ¿no? Porque al final del día sabemos que nuestra economía, pues sí, está vinculada a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer realmente y que quede a la medida para nuestro país para poder ser ese
ese aceite que va a fluir y que nos va a permitir poder movernos hacia este plan de descarbonización y en la velocidad que es necesaria, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar estas visiones? Y para esto, pues los contextos que ya sabemos más del enfoque de las emisiones. Como sabemos, los procesos industriales y uso de productos se vinculan principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, con la industria de los minerales en un 42%, así como la industria de los metales en un 27%. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esas líneas de cadenas de valor puedan entonces transformarse y desvincularse con este enfoque sistémico de economía circular y mantener ese valor material que a su vez genera beneficios económicos por mayor tiempo y generar una menor emisión de gases de efecto invernadero? Por ejemplo, la Unión Europea plantea que ellos, adoptando este enfoque de economía circular, podrían alcanzar una reducción de emisiones en su región cerca de un 48%, ¿no? Una referencia numérica. Otra línea bien relevante que estamos y que hemos discutido en este grupo es precisamente el pilar de la regeneración, ¿no? La economía circular plantea un enfoque de regeneración precisamente para proveer un beneficio a los ecosistemas, ¿no? Ya no estamos hablando únicamente de temas de prevenir y compensar, sino cómo vamos a aportar precisamente con ese nuevo rediseño del modelo de desarrollo a que nuestros ecosistemas se puedan regenerar y entonces podamos mantener y preservar sus capacidades y podamos también entonces con eso mantener la vida y el bienestar que ellos nos generan. Este enfoque pues va vinculado totalmente con las acciones de resiliencia climática, lo que sabemos, las soluciones basadas en naturaleza, que en el momento de integrarlas no solo en los procesos, en nuestras ciudades, en nuestro territorio, sino también ya integrarlas en esta visión sistémica, ¿no? Porque a largo plazo es lo que nos va a permitir precisamente preservar la biodiversidad y poder seguir generando ese valor económico e integrar también en nuestro modelo importante a nuestras pymes, ¿no? Las pymes, como sabemos, son un grupo en México de desarrollo y de reactivación. Los emprendedores que estén vinculando con estos nuevos modelos de negocio de economía circular también van a poder abonar a este enfoque. Muchísimas gracias, Glo. Te agradecemos muchísimo. Perdón que tenemos que seguir avanzando también para poder escuchar el resto de las agendas, pero te agradecemos muchísimo por compartirnos todos estos puntos que son fundamentales para poder, digamos, entender la visión y pues no dejen de atender este taller que Gloria y Katia están liderando justamente con toda esta visión. Mil gracias, Gloria. Y aparte, tocaste un tema muy, muy importante que tiene que ver justamente con el tema de la resiliencia. Por muchos años habíamos enfocado la acción climática en la parte de la descarbonización únicamente, pero sabemos hoy que el cambio climático ha avanzado y tenemos ahora más que nunca hablar de la resiliencia climática y por eso un tema fundamental que tenemos que abordar desde la perspectiva de la adaptación es precisamente el tema de la seguridad alimentaria y de los suelos vivos. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Paco Ayala, director del Huerto Roma, que ha estado impulsando mucho esto y que nos va a compartir la visión para esta sesión sobre seguridad alimentaria y suelos vivos. Paco, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, mi querida Sandra, a todos mis compañeros por esta importantísima iniciativa. Y pues sí, efectivamente, la pérdida de suelos vivos es hoy en día uno de los más graves problemas con los que nos enfrentamos, pues impacta de manera significativa en la producción de alimentos y en toda la cadena trófica que sostiene la trama de la vida. Los datos que nos arrojan las últimas investigaciones del IPCC sobre el tema son alarmantes. La pérdida de la biomasa que posibilita tener suelos fértiles, con los minerales y microorganismos necesarios para que los suelos contengan los nutrientes que plantas y animales necesitan para vivir y por ende para alimentarnos, disminuye significativamente. Más del 52% de los suelos agrícolas se han perdido. Nos enfrentamos a una cadena de hambrunas crónicas que agravará los problemas socioambientales y la crisis climática y por ende la pérdida de biodiversidad y va a acelerar migraciones que ni siquiera nos imaginamos a corto plazo.
Debemos actuar con prontitud y establecer con claridad una política que aborde de manera urgente este tema. Las decisiones no pueden tomarse exclusivamente por la agroindustria de alimentos, que son en gran medida los responsables directos de la degradación de suelos y la deforestación de bosques y selvas. Necesitamos que la gran industria cárnica y de los monocultivos cambien su paradigma. Tenemos que llevar recursos financieros para invertir en la gestión sostenible de la tierra y trazar una ruta para que aquí al 2030 tengamos una agricultura de conservación que diversifique cultivos, adopte plantas resistentes a las sequías, que haya una labranza reducida, se mejoren las técnicas de riego y las técnicas de conservación de la humanidad y que volteemos a ver las técnicas de cultivo que los pueblos originarios, los pueblos indígenas nos han enseñado desde hace muchísimos siglos. No podemos seguir empleando agrotóxicos. México requiere con urgencia voltear a mirar las técnicas agroecológicas, agroforestales y sintrópicas. No podemos ver la alimentación como una mercancía más. Requerimos cambiar la visión, adentrarnos a un paradigma de sostenibilidad, pues de lo contrario, la desigualdad social y sus graves consecuencias, aunado a una aceleración del cambio climático, vaticinan un final apocalíptico para la humanidad. Tenemos poco tiempo, pero aún podemos revertir esto, cambiando nuestros hábitos de producción y consumo y adentrándonos de lleno en la acción colectiva, como lo hacen ya varias organizaciones, como por ejemplo Salvemos los Suelos, que por cierto me da mucho gusto ver que ya se conectaron, que tienen una meta muy clara, lograr incorporar al menos 3% de biomasa orgánica a los suelos de aquí al 2030. Por eso los invitamos a formar parte de este importantísimo plan para descarbonizar a México, y el suelo vivo es un gran secuestrador de carbono que junto con los océanos y con la disminución de los gases de efecto invernadero pueden dar pie a frenar la emergencia climática con la que nos enfrentamos. Alcemos la voz, movamos el cuerpo para trazar juntos este plan que busca convocar a los tomadores de decisiones públicas y privadas a cambiar radicalmente el paradigma. Es el tiempo de la sociedad civil organizada, estamos plenamente conscientes nosotros desde el Huerto Roma Verde, desde Extinction Rebellion, y yo sé que de todos los colectivos y colectivas aquí presentes, de que tenemos que participar en esta toma de decisiones. Así que, pues los estaremos invitando a las mesas de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias por enfatizar la importancia de colaborar con todas y todos los actores también. Y aquí nos preguntaban si vamos a invitar a los actores de los gobiernos locales. Por supuesto que sí, de hecho los legisladores, las legisladoras y por supuesto todas las personas que tienen, digamos, que han estado impulsando esto, el objetivo es colaborar con todas y todos. Y sin lugar a dudas, uno de los temas que pues más ha tenido, digamos, en donde hemos visto mayores retrasos y sin embargo uno de los más importantes cuando hablamos de la crisis climática, sin duda la transición energética, y por eso me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Carla, una voz experta, directora de ANES, para que nos cuente por qué tenemos que hablar de la transición energética y el enfoque que queremos abordar en la conversación, en los talleres que vamos a estar detonando. Carla, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias, y justo queremos sumar a tanta gente como sea posible porque pretendemos capturar muchos carbonos de un suspiro. Se trata efectivamente de trabajar como colectivas y poder sumar esta acción personal. También convencer a los gobiernos de que vean que la acción y la agenda es importante, y recordar que el sector energético es en gran medida el responsable y el ocasionador y el acelerador de esta devastación económica, industrial, en la que por un lado nos ha beneficiado, pero que vemos que ha traído tanto daño a nuestro planeta y a nuestra salud e incluso a nuestro tejido social. Y allí quiero hacer una reflexión muy rápida sobre cómo vamos a abordar este tema de la transición energética. Lo vamos a abordar desde un punto de vista un poco cronológico, temático. Vamos a hablar del pasado de hidrocarburos. México es un país de hidrocarburos. Es una gran riqueza la que tenemos y no la vamos a negar. Pero el peor uso del hidrocarburo es quemándolo. Hay que recordar que ese pasado tenemos que transformarlo. ¿Cómo vamos a gestionar los hidrocarburos para alejarnos de la gestión injusta de la abundancia del petróleo y encontrar gestiones más sociales, más tecnológicas, donde no quememos un recurso que realmente a la Tierra le ha costado millones de años en general?
Y por supuesto, alejarnos de esos modelos económicos verticales, imperialistas que traen las economías de hidrocarburos. Y ahí pasamos al presente, vivimos en la transición, en esta transición que debe de dar un tema de generación, efectivamente, ir hacia lo renovable, ir hacia estas, y también al ahorro y uso eficiente de la energía, por supuesto también a cómo trabajamos con la energía en lo local, y ahí es una reflexión de qué es la transición energética y para qué es la transición energética. Y ahí viene el gran tema, el futuro, ¿a dónde vamos? Pues a una mejor gestión energética, a cómo gestionar una transformación energética que sea más justa, que nos permita hablar de usos sustentables de la energía, donde hablemos de democratización de la energía y podamos combatir la pobreza energética, podamos comprender esa relación íntima que tenemos con la energía, todas las personas, y desde esa habilitación de nuestro poder en gestión energética podamos transformar realmente lo que somos, lo que hacemos, y recordar que una transición energética tiene que ser incluyente, diversa, con perspectiva de género, o no va a ser, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en estas mesas. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a toda la gente por estar sumándose a estos esfuerzos. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias porque planteas perfectamente bien el proceso de transición y sobre todo la importancia de ver qué tenemos que hacer con ese monstruo, con ese gran elefante blanco que tenemos, y cómo darle una salida para poder transitar de manera mucho más integral. Así que está fabuloso que lo hayas podido plantear desde esta visión de hacia dónde vamos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes que atraviesan muchos de los sectores es el tema del agua. México, como en muchos países del mundo, nos estamos viendo en una escasez brutal, y sin embargo no tenemos planes integrales, y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Anaid Velasco de Senda, que está liderando la agenda del agua para este proceso, y me da mucho gusto que pueda platicarnos de la visión que vamos a estar trabajando y la importancia que este tema tiene para el plan. Bienvenida, Anaid, tienes la palabra. Muchas gracias, Anne. Bienvenidas a todas y a todos. Bueno, primero quiero expresar mi emoción, como ya han hecho mis colegas, al formar parte de esta iniciativa, y hacerles extensiva la invitación. Como ya mencionaba San, y si se dieron cuenta, digamos también mis colegas previos, Jorge mencionaba, por ejemplo, las sequías, ¿no? Nos daba un dato duro sobre la sequía, sobre todo en el centro norte del país. Gloria, la importancia sobre estos ciclos, ¿no? De cambiar nuestro sistema de producción y de disposición de residuos. Si entendemos residuos no solo necesariamente como residuos sólidos, pensemos por ejemplo en aguas residuales, ¿no? Que salen de estos procesos productivos. Y Paco finalmente también nos hace una mención sobre los océanos, la importancia de los océanos para la captura de emisiones. Entonces, efectivamente el agua, vemos, es un elemento transversal, pero dada su importancia merece y tiene un peso específico en este proceso de descarbonización y resiliencia climática. Y es ahí en donde lo que estamos pensando en nuestra mesa, que se llevará a cabo el 7 de septiembre, están muy invitadas a registrarse. Estamos pensando precisamente ver esta agua como un elemento articulador en las dos vertientes, tanto como un elemento en la mitigación del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en el océano, al hacer esta captura de carbono, ecosistemas costeros, como ayudan a la mitigación, pero también desde el sector de adaptación, ¿no? Es decir, como estos impactos del cambio climático. Un dato interesante, por ejemplo, el Instituto de Desplazamientos Internos de Noruega ha documentado desplazamientos internos derivados de distintas causas, y entre 2008 y 2020 la causa primordial de estos desplazamientos internos tiene que ver con inundaciones y tormentas. La cuarta causal es, por ejemplo, sequías, y entre ellas están terremotos, ¿no? Entonces, vemos que son fenómenos importantes que desde nuestro plan de descarbonización y resiliencia climática queremos abordar. El agua en todas sus manifestaciones, no solo agua dulce, no solo agua para consumo humano, queremos abordar también, por ejemplo, el agua como un insumo para otros sectores productivos, agua como elemento fundamental para la soberanía alimentaria. ¿Cómo gestionamos esta agua desde la cuenca, por ejemplo, ¿no? Para disminuir la vulnerabilidad de comunidades y ecosistemas? Asimismo, ya en la parte de descarbonización, pensar, por ejemplo, el área de oportunidad que estamos perdiendo al no llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales. En nuestro inventario de emisiones vemos, por ejemplo, que la falta de tratamiento de aguas residuales generan grandes emisiones de metano,
con alrededor del 3% en el inventario de 2015. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para mitigar esas emisiones? Pero no solo eso, ¿de qué manera estamos accediendo al agua? Es decir, ¿cuál es la huella de carbono para que nosotros podamos tener agua potable en nuestras casas o para que las industrias o el sector agrícola pueda tener agua? Es decir, el bombeo del agua con el que contamos para tener esto a base está carbonizado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las maneras en que se bombea esta agua, cómo la electricidad necesaria genera esta huella de carbono en el sector hídrico? Entonces, estas son algunas pinceladas de los temas que estaremos viendo. Recordar también que estamos en un momento coyuntural. La Suprema Corte ha enfatizado la inconstitucionalidad del Congreso por la omisión de tener una ley general de aguas, una ley que tendría que haber estado en 2013 y que tiene como elemento articulador hacer realidad el derecho humano al agua, pero que necesariamente está vinculada a tener agua en los ecosistemas en primer lugar. Si no tenemos agua en los ecosistemas, difícilmente tendremos poner acceso a agua para los distintos usos humanos. Y entonces muchos de estos insumos que tengamos para este plan de descarbonización también podemos usarlos para tratar de incidir en estos otros procesos que se van aterrizando en instrumentos regulatorios y jurídicos de gran importancia también. Entonces recordarles, esta mesa es el 7 de septiembre, con mucho gusto nos verá ver a todas y a todos, por aquí ya veo a varias colegas del sector, expertísimas en el tema, me gustaría verlas registradas, pero también no necesariamente tenemos que ser expertos, todos somos usuarios del agua, todos y todas, y entonces como usuarios del agua seguramente tenemos mucho que decir cómo queremos saber y acceder a este elemento, o cómo lo queremos disfrutar simplemente en nuestras vacaciones cuando vamos al océano, a los lagos y tener estos servicios ambientales recreacionales. Pues muchas gracias, mucho a sus órdenes. Muchísimas gracias, Anaíd, y súper importante, y sobre todo lo importante de estas conversaciones es la transversalidad y la manera en que los diferentes temas se tocan unos a otros, y por eso es muy importante ver a la agenda climática de esta manera tan transversal. Y bueno, como verán, tenemos muchos temas. Por ejemplo, un tema que queremos abordar es precisamente el tema de los territorios y sobre todo el tema de las ciudades sostenibles. Entonces quiero regresarle el micrófono a Moni para que nos cuente rapidísimo el abordaje y la importancia de justamente hablar de las ciudades sostenibles, para entonces empezar a presentarles un poquito los siguientes pasos. Moni, tienes la palabra. Sí, 3 minutos. Pues yo creo que en el taller de ciudades sustentables vamos a hablar justo de la movilidad sustentable, la movilidad con menores emisiones, y las ciudades, decir, que concentran y son las usuarias de la mayor parte de la energía que se requiere. Entonces también cómo cambiar estos patrones hacia energías renovables, no solo domésticas y de corporativos, de oficinas, sino también aquellas industrias o espacios productivos que sean más eficientes en ese sentido. Los espacios y la infraestructura verde y azul que las ciudades requieren para la adaptación será también un tema fundamental, y la planeación urbana y el ordenamiento territorial ambiental en torno a las ciudades. La idea también es que la mayor parte de la población en México y en el mundo vive actualmente en las ciudades, entonces cómo utilizar estas estrategias de acción climática para mejorar también calidad de vida en estos espacios. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, también vamos a estar teniendo una sesión justamente sobre el tema de la transformación del sector financiero. Todas y todos hemos hablado a lo largo de estas temáticas, la importancia de transformar la manera en que estamos invirtiendo nuestros recursos. No cabe duda que la manera en que hemos invertido a lo largo de la historia ha traído los problemas en los que estamos ahora, y eso significa cambiar de manera sustantiva cómo estamos percibiendo y las prioridades en donde tenemos que estar asignando nuestros recursos, los recursos de la población. Esto es para que puedan conocer las visiones temáticas que vamos a estar conversando en los talleres, para invitarles a todas y todos a ser parte de este ejercicio. Mis colegas van a poner de nuevo el link para que puedan conectarse, para que puedan registrarse y nos puedan decir a qué talleres les gustaría participar. También pueden participar en todos. Al final lo que queremos es justamente escuchar las diferentes perspectivas, las diferentes voces, y sobre todo construir esto de manera colaborativa y colectiva, porque al final pues nos va a tocar juntas y juntos impulsar estas acciones de cara
al 2024 y tener estos diálogos para que las y los candidatos y los actores, como ya decía Mónica, que se promuevan para la toma de decisiones, pues tengan un plan y se informen sobre estas grandes transformaciones que tenemos que hacer. Ya lo decía Jorge, ya lo decían todas y todos, no hay tiempo para esperar a que tengamos un nuevo plan, tenemos que empezarlo a construir y la mejor manera de hacerlo es de esta manera colaborativa. Les agradecemos a todas y todos por haberse sumado y sobre todo por el interés. Ya nos habían preguntado si va a haber participación de diferentes actores. Sí, nuestro interés es abrir esta conversación de una manera mucho más amplia. Invitaremos a la academia, por supuesto, al sector privado que ha estado impulsando medidas innovadoras para atender la crisis climática, a cada vez más organizaciones. Nos interesa mucho colaborar con las organizaciones de indígenas y de colectivos locales, porque tienen el conocimiento tradicional que es más importante para entender las lógicas subnacionales y cómo podemos cambiar de manera más sustantiva a nivel de los territorios. Así que les agradecemos y también queremos agradecer nuevamente a todas las organizaciones que se han sumado y que van a estar trabajando y liderando todas las mesas temáticas que ustedes van a estar participando. Les agradecemos también por el interés de ser parte también de los ejercicios de coordinación. También están bienvenidos a sumarse a esto. Y finalmente queremos invitarles también a que se puedan brindar insumos en este link en el que les estamos compartiendo. Les estamos pidiendo insumos si hay algunas áreas temáticas que ustedes consideran son clave en la atención del cambio climático. Ya decíamos, no tenemos que verlo todo desde la perspectiva de política, sino también desde la perspectiva de la regulación. Hablábamos de que estamos cumpliendo 10 años de la existencia de la Ley General de Cambio Climático y sin embargo, pues no hemos visto una implementación efectiva. También el marco regulatorio es fundamental y desde luego la parte presupuestal. Y en este sentido también nos interesa muchísimo escuchar todas las propuestas, todos los aspectos que también tienen que ver con cómo mejorar y fortalecer a las instituciones. Y creo que este es uno de los temas que también vamos a estar discutiendo. Tenemos instituciones, hay una institucionalidad, pero cada vez más debilitada y eso es algo que tiene que cambiar si queremos hacer frente a esta crisis. Les vamos a mandar toda la información. Esta sesión está grabada para quienes no pudieron sumarse, nos preguntaban en el chat también. Y solamente agradecerles también, preguntaban por aquí si vamos a estar convocando también a algunos otros sectores locales y de hecho parte fundamental que estamos trabajando es en un mapeo de actores. También queremos, digamos, identificar aquellas alianzas, aquellos grupos, aquellas organizaciones que están trabajando en todos estos temas de manera local o regional. También queremos conocerles y escucharles. Y bueno, por supuesto, invitarles a sumarse en este proceso. Y la razón por la que estamos enfocándonos en este periodo de tiempo, 2024-2030, es precisamente porque es el último empuje que nos queda para lograr la estabilización de las emisiones. Ahora más que nunca tenemos que acelerar y México tiene que ser parte de esto, es una lucha global. En un momento mi colega les va a pasar nuevamente las fechas de los talleres para que ustedes puedan, digamos, sumarse, identificar a qué talleres se van a querer sumar. Y bueno, ya conocieron a varias de las y los líderes que van a estar liderando todos estos procesos. También hay otros colegas que van a estar apoyando, que no pudieron sumarse en este momento, pero que bueno, están participando muy activamente en la conversación. Así que les agradecemos muchísimo, de verdad, a nombre de las más de 20 organizaciones que están trabajando en esto y les queremos invitar a que nos manden sus insumos, que nos dejen saber si hay más organizaciones que se quisieran sumar y, por supuesto, decirles que cada actividad, cada granito de arena, cada, digamos, respuesta individual, colectiva va a contar. Ahora más que nunca tenemos que sumar esfuerzos. México va en una senda no de las más deseables y por eso nos sumamos y creemos y queremos asumir la responsabilidad también de llevar a México al mejor puerto. Así que muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa. Nos estaremos escuchando en todos los talleres temáticos y por supuesto estaremos agradeciéndoles muchísimo por todos sus insumos porque al final del día este ejercicio es suyo también y nos tocará juntas y juntos impulsar los cambios que el país requiere. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Paco, Katia, Carla, Anaíd, Gloria,
Jorge, a todas y todos, y por supuesto a Federica, a Laura y por supuesto al equipo de GFLAC que ha estado trabajando en la organización del evento, pero sobre todo gracias a todas y todos ustedes por sumarse, por mostrar su interés. Glo, muchísimas gracias a todas y todos. Nos vamos a escuchar pronto. Carla, muchísimas gracias. Y estaremos en comunicación con todas y todos ustedes para seguir avanzando en este plan de descarbonización y resiliencia climática. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y todos. Nos estamos escuchando pronto. Que tengan un extraordinario día. Muchas gracias.